Gracias, señora presidenta. Buenos días. Agradecer al señor consejero que haya atendido nuestra solicitud de comparecencia para hablar un tema que no es fácil, que es el tema que es la salud mental infanto-juvenil. Cuando hablamos de salud mental infanto-juvenil nos centramos mucho en la adolescencia y en la etapa de la juventud, pero tenemos que tener en cuenta también que esa franja de edad abarca la salud mental infantil y es un tema en el que, de luego, en España, yo creo que en la Comunidad de Madrid tenemos muchísimo que avanzar, ¿no? Los niños, los problemas psiquiátricos en los niños, en la edad pediátrica. Digo que no es un tema fácil porque es un tema que requiere un abordaje integral, un abordaje evolutivo desde la primera infancia, de unos trastornos que por las características de esa franja etaria pues se pueden manifestar de muchísimas formas. Cuando a una persona le dices que un niño con una depresión infantil, que un niño con una irritabilidad que no para de dar golpes, de llorar en su casa, ¿no? Y le dices a unos padres que puede que tenga una depresión infantil, pues hoy en día eso todavía pues puede parecer increíble, ¿no? Son trastornos que se manifiestan, como digo, de distintas formas y en distintos momentos, ¿no? Yo espero que el consejero en su comparecencia pues nos pueda, sobre todo, dar luz sobre el nuevo plan de salud mental que está anunciado, pero salvo que yo me equivoque, no está publicado, no hemos podido tener acceso a él para estudiar en detalle cómo van a abordar los distintos temas. La pandemia ha impactado en la salud mental infanto-juvenil, pero no solo la pandemia, las nuevas tecnologías y la situación que estamos viviendo en nuestra sociedad, pues es un problema que ha hecho aflorar, ¿no? Bueno, pues lo dicho, ¿no? Nos parece que es muy importante que se aborde teniendo claro que es distinto lo que es el malestar, pues como han dicho algunos psiquiatras, ¿no?, de la vida cotidiana, de lo que son verdaderamente los trastornos mentales y las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y teniendo en cuenta pues que las enfermedades mentales en situaciones agudas anulan la voluntad, anulan el aspecto cognitivo y la conducta y anulan su libertad, ¿no? Así que esperamos escucharle con interés. Muchas gracias. Efectivamente, hay que poner en contexto la información, los datos. Tenemos que tener la evaluación del último plan para poder saber en qué tenemos que mejorar, en qué se han fallado, en qué no. Hay que poner en contexto los datos. En números absolutos no nos dicen gran cosa. Tenemos que tener en cuenta, y a mí me gustaría que la Consejería hiciera un estudio del impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental infanto-juvenil, en los problemas de salud mental, problemas infradiagnosticados en todas las franjas de edad. Querríamos conocer esa evaluación para poder saber desde dónde partimos para el nuevo plan. Yo creo que es fundamental tener claro que hay que estructurar la atención de la salud mental infanto-juvenil en 3 niveles. Primero, el de la atención primaria. Segundo, el de los centros de salud mental infanto-juveniles. Y tercero, las unidades hospitalarias. Está bien abrir camas. Tenemos más camas de manera aislada que la ciudad de Londres, por ejemplo, pero no es eficiente abrir camas, es como matar moscas a cañonazos, y efectivamente hay que ir por la vía de abrir hospitales de día y hospitales de media y larga estancia. Ha nombrado la apertura de 4 nuevos hospitales de día, Clínico La Paz, Getafe, me faltaba uno, si me podría decir cuál es el último. A mí me gustaría delinear o apuntar a los problemas. La salud mental infanto-juvenil es muy amplia. Hoy se va a hablar de trastornos de conducta alimentaria, donde obviamente nos faltan recursos y unidades mejores dotadas, pero nos preocupa. Nosotros hemos hecho peticiones de información sobre los suicidios y los intentos de suicidios. Según nuestras peticiones, entre septiembre del 21 y agosto del 22 ha habido 860 casos atendidos en urgencias de adolescentes por intentos de suicidio, con 385 ingresos. Llamativo que el 90% de ellos eran mujeres. Necesita la prevención del suicidio y el problema de los intentos de suicidio necesita un abordaje multidisciplinar. Es fundamental estudiar y centrarse en el estudio de las causas y llevar a cabo un plan minucioso de prevención de la reincidencia de manera integral, ¿no?
Un tema que también a mí me parece muy importante, que no se ha tratado aquí, es el tema de la psicosis, ¿no? Claro, la salud mental infanto-juvenil como digo, no es un tema fácil de abordar y hay que tener mucho conocimiento. Por suerte ya se ha aprobado la creación de la especialidad de psiquiatría infantil, ya era hora, pero todavía nos queda muchísima formación para dar y para que los profesionales tengan, ¿no? Según el Libro Blanco de la psicosis, hay comunidades que tienen el 100% de la población cubierta con unidades de primeros episodios psicóticos. Y estas unidades se ha visto que son coste eficientes para la prevención y la reincidencia. Y hay países en los que estas unidades son obligatorias, Reino Unido, Dinamarca o otros países escandinavos. Tiene la peculiaridad de estos episodios psicóticos de la franja etaria. ¿Tienen ustedes previsto hacer algo en este sentido? El tema de las adicciones. Estamos viendo una eclosión de la incidencia de las adicciones, tanto con sustancia como sin sustancia, en esta edad. Sobre todo porque en el juego online, por ejemplo, los niños pueden falsificar la edad sin problemas, ¿no? Es absolutamente ineficiente tener dos sistemas paralelos. Yo se lo comento siempre que uno es el de la salud mental y otro el de la red de adicciones. No tiene sentido ir a hacer a una persona que tiene una esquizofrenia que primero vaya a un centro de salud mental y luego que tenga que ir a un CAID porque está consumiendo tóxicos. Ustedes dijeron que lo iban a integrar, pero solo lo han integrado en el nombre. Tienen dos sistemas paralelos y ¿para cuándo van ustedes a unificar esta atención, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos tienen patologías duales y por tanto nos parece que es absolutamente descabellado tener a personas yendo a dos sistemas distintos, ¿no? Es necesario mayor coordinación entre políticas sociales, sanidad y educación. Yo quiero tratar un tema que es el tema de la adicción a la pornografía, que en la Comisión de Sanidad ya lo llevaba muchas veces, del que prácticamente no se habla y no se está teniendo en cuenta en nuestra comunidad. Y estamos viendo la punta del iceberg. La edad media de inicio del consumo de pornografía son los 11 años. El 93% de los hombres empezaron a ver pornografía en la adolescencia, de los hombres adictos a la pornografía. El 62% de las mujeres. El 80% de los jóvenes que ven pornografía tienen comportamientos sexuales agresivos. En la unidad que usted ha nombrado de adicciones comportamentales, el Gregorio Marañón, el jefe de la unidad nos dice que es la adicción que más están manejando, la adicción a la pornografía. Por favor, es origen de muchos aislamientos sociales, de comportamientos agresivos por parte de los jóvenes. Y para terminar, yo quiero llamar la atención sobre los efectos en la salud mental infanto-juvenil que va a tener nuestra ley trans. El doctor Celso Arango, lo conocen, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente, alerta sobre la eclosión de adolescentes que, según él, resuelven su crisis asumiendo que son trans. Alerta sobre la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial sobre muchos de los adolescentes que dicen ser trans, que cuando toman decisiones irreversibles y se dan cuenta de que verdaderamente ese no era su problema y tenían otro problema de base, cargan con dos problemas. Él comenta que lo ve mucho en su unidad, usted seguro que lo ha leído y lo ha escuchado, ¿no? Son casos que a ustedes se les van a acumular, son casos que a ustedes les van a explotar en las manos y además son casos que cuando quieran o quieran ir marcha atrás o se hayan dado cuenta que verdaderamente tenían otros problemas mentales de base, ¿sabe lo que les va a pasar a estos chavales y a estos jóvenes en su comunidad? Que no van a poder pedir ayuda, porque ustedes tienen una ley que prohíbe que en el caso de que un adolescente que haya dicho que quiere ser trans y haya tenido un tratamiento irreversible y luego se le haya diagnosticado que tenía otra enfermedad base, su ley le va a prohibir que pueda atenderle un psiquiatra o un psicólogo para ayudarle en su vuelta hacia atrás. Y su protocolo de atención y de derivación en atención primaria a estos niños no contempla la derivación a un psiquiatra y ustedes eso lo tienen que corregir. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Yo me refería a que ciertamente es totalmente ineficiente abrir camas. Tenemos 5 veces más
el número de camas es 5 veces mayor que el que tiene la capital, Londres. Camas. Es mucho más eficiente disponer de recursos intermedios. Están en ello y yo me alegro, pero lo que quiero decir es que es mucho más eficiente, en vez de abrir camas o de abrir unidades y recursos intermedios, hospital de día y hospitales de media y larga estancia, no camas de manera aislada. Le vuelvo a insistir, ¿tienen ustedes un protocolo de derivación desde las consultas de pediatría de niños que piden entrar a formar parte del protocolo en las unidades de atención a la transexualidad, hacia la transexualidad, que no contempla la derivación y la interconsulta a psiquiatría en su protocolo? Los psiquiatras lo están pidiendo. Están pidiendo que a estos niños se les derive, entre otras consultas, a consulta de psiquiatría. Ustedes en su protocolo de derivación no contemplan esta interconsulta a psiquiatría. Y ya le he explicado, y usted lo sabe de sobra porque ha escuchado a los expertos, que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y luego tienen ustedes que derogar algunos artículos como mínimo de su ley que tienen en la Comunidad de Madrid, en donde, por ejemplo, en casos de estos niños y jóvenes que luego quieran hacer de transiciones, van a tener muy complicado poder acudir a un psiquiatra o a un psicólogo que la acompañe en este proceso porque ustedes lo tienen prohibido y van a multar a estos profesionales. Entonces, eso es importante que ustedes lo revisen. Y para terminar, que no me ha dado tiempo a comentarlo, el papel de las familias es fundamental. Es fundamental, la familia es la unidad social primaria universal y en los temas de salud mental infanto-juvenil muchísimo más. Tienen que darles apoyo para que puedan ser capaces de manejar estas enfermedades, evitar caer en la tentación de descargar la falta de recursos sobre los hombros de las familias, llevar a cabo una conciliación real para que estas familias puedan cuidar de esos niños. La pregunta de los padres que tienen un hijo, un joven, un adolescente con salud mental es ¿qué será de él cuando yo no esté? Y por eso es tan importante refortalecer los programas de transición para evitar ese hiato asistencial que hay de cuando los jóvenes pasan a adultos que se ven en un vacío, reforzar los programas de salud mental de atención domiciliaria, los programas de continuidad de cuidado, porque la familia es la unidad y además el soporte para cuidar de estos pacientes, y si no se les acompaña, no se les ayuda a conciliar y no se les dan recursos, pues estos pacientes cuando llegan a la edad adulta pues es cuando verdaderamente se descompensan y vienen los problemas. Muchas gracias.